Para cualquiera que esté preparando una oposición, el derecho administrativo es una de esas materias, clave. Es una pieza angular del temario y para tener éxito es vital dominar sus conceptos básicos. Así que en este análisis vamos a desglosarlo, a ver su concepto y contenido, de una forma clara y bien estructurada, para que esas bases queden bien sólidas. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender de verdad qué es el derecho administrativo, lo primero es saber diferenciarlo. A ver, pensemos en el derecho civil. Es como las reglas del juego para todo el mundo, ¿verdad? Un derecho general. En cambio, existen otros derechos, los que llamamos estatutarios, que son más bien como un reglamento específico para un grupo concreto. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego el derecho administrativo. Es uno de ellos. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. El derecho administrativo no es una ley para todos. No, es la ley específica, el traje a medida de las administraciones públicas. Es el conjunto de normas que nos dice cómo se organizan, cómo funcionan y cómo se relacionan con el resto, creando para ellas un marco jurídico propio totalmente diferenciado del que se nos aplica a los demás. Para comprenderlo a fondo, vamos a hacer un recorrido con 4 paradas esenciales. Primero, exploraremos su naturaleza, qué es en el fondo. Después, nos meteremos de lleno en ese equilibrio tan delicado entre el poder de la administración y los derechos de la ciudadanía. A continuación, veremos quiénes son los actores reales de esta película. Y para terminar, entenderemos su enorme alcance y por qué no para de cambiar. Venga, pues empecemos por el principio, su propia naturaleza. ¿Cuáles son esos rasgos que definen al derecho administrativo y lo convierten en una pieza tan particular de nuestro sistema legal? Hay 3 ideas clave que hay que grabarse a fuego. La primera es derecho público. La segunda, como ya hemos avanzado, es un derecho estatutario porque se dirige a un sujeto muy concreto, las administraciones públicas. Y la tercera, y esto es fundamental, atención, funciona como el derecho común para ellas, porque aunque el derecho común general es el civil, el administrativo es autosuficiente. Ahora veremos qué significa eso. Y aquí llegamos a esa idea de la autosuficiencia. A ver, a diferencia de otras ramas, como el derecho mercantil, que si tienen un vacío legal o un agujero en la norma, tienen que acudir al derecho civil para rellenarlo, el derecho administrativo no le hace falta. Tiene sus propios principios y herramientas para autointegrarse, para rellenar sus propias lagunas. Esta es una diferencia crítica y, de verdad, una pregunta de examen muy típica. Claro, esta naturaleza tan especial los lleva directamente al corazón del derecho administrativo, a esa tensión constante, a ese equilibrio de funambulista entre el poder que se le da a la administración para que actúe y las garantías que nos protegen al resto de la arbitrariedad. Y esto lo ilustra perfectamente. Es como una balanza. En un plato, la administración tiene poderes que ningún particular posee. Son las llamadas potestades exorbitantes, la capacidad de sancionar, de expropiar un terreno por interés público o de ejecutar sus propias decisiones sin tener que ir a un juez. Pero en el otro plato, para compensar esa posición de superioridad, existe todo un sistema de garantías para la ciudadanía, controles, la posibilidad de recurrir, la protección de derechos, todo para evitar abusos de poder. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿A quién se aplica exactamente el derecho administrativo? La respuesta fácil, la que se nos viene a la cabeza, es a las administraciones públicas, pero la realidad, como es siempre en el mundo del derecho, es bastante más compleja y está llena de matices. La norma de partida es sencilla, es lógica. Para que nos movamos en el terreno del derecho administrativo, hace falta que como mínimo uno de los que participa en la relación sea una administración pública. Si no se da esta condición, por lo general estaríamos hablando de relaciones de derecho privado, como el civil o el mercantil. Pero claro, siempre hay excepciones, y en este caso son cruciales. Y aquí están esas excepciones que hay que conocer sí o sí. El derecho administrativo también se aplica a otros órganos del Estado, como el Congreso o el Tribunal Constitucional. Pero ojo, solo cuando no están legislando o juzgando, sino cuando actúan como una administración más, por ejemplo, en temas de personal. También se aplica a particulares, a empresas privadas que gestionan un servicio público, como una autopista de peaje. Y por último, a sociedades mercantiles que ha creado la propia administración, a través de una figura muy interesante. Esa figura es la doctrina del levantamiento del velo. ¿Qué significa esto? Pues que si una administración crea una empresa con forma de sociedad anónima para gestionar un servicio, los jueces pueden, por así decirlo, levantar ese velo de derecho privado y tratar sus actos como si fueran de la propia administración. El objetivo es muy claro: evitar que se use la forma de empresa privada como un escudo para eludir el control público en las responsabilidades que impone el derecho administrativo. Bien, y llegamos a la última característica que define a esta rama del derecho: su inmensa extensión y su constante transformación. No para quieto.
Esta frase resume de una manera brutal el alcance real del derecho administrativo. No es algo abstracto, lejano, que va, está presente en casi todo lo que hacemos en el día a día. Desde que nacemos en un hospital público, la educación, las licencias de obras, los impuestos, el urbanismo, su regulación nos afecta constantemente, de principio a fin. Y claro, como la sociedad cambia a un ritmo vertiginoso, la ley que la regula tiene que seguirle el paso. A este fenómeno de cambio legislativo sin parar se le llama modernización del ordenamiento administrativo. Las normas se modifican y actualizan constantemente para dar respuesta a nuevas necesidades sociales, tecnológicas, económicas. Esto lo convierte en un derecho tremendamente dinámico. Muy bien, vamos a repasar los puntos esenciales. Lo que tiene que quedar grabado. Primero, que el derecho administrativo es el estatuto propio de las administraciones públicas. Segundo, que su esencia es ese equilibrio entre poder y garantía. Tercero, su seña de identidad es que es autointegrable, no depende del derecho civil. Y por último, que su ámbito es inmenso y está en permanente cambio. Y terminamos con una reflexión, una pregunta que lanzó algún autor con cierta ironía. Ante este volumen ingente de normas con su cambio constante, ¿estamos ante un ordenamiento jurídico o, en realidad, el derecho administrativo es un desordenamiento jurídico? Una pregunta que nos deja pensando sobre la enorme complejidad de la maquinaria que regula la acción del Estado en nuestro día a día.